en el primer día, después de que Álvaro Uribe volvió a retomar su libertad, tuvo un evento multitudinario en Sabaneta y se refirió mucho a este plan o a este despliegue de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Tiene algún peso o qué implica, qué significa que el uribismo pida la intervención de Venezuela? Y por supuesto, si esto puede verse como un pilar fundamental para lo que va a ser las elecciones de 2026 y los discursos que van a tener los eventuales candidatos. Venezuela hace parte de la agenda doméstica colombiana. Hoy hay 2.812.000 venezolanos que están viviendo en nuestro país. Muchos de ellos, más de 2 millones, con permiso por protección temporal. Si bien ellos no tienen derechos de participación política, no quiere decir que no tengan finalmente participación política. Me explico. Los colombianos que vivían, por ejemplo, en Petare no podían votar, pero eran los que participaban en los mítines, eran los que participaban en los llamados de los candidatos, eran los que movilizaban a la gente en el momento de las elecciones. Colombia hoy vive como estos venezolanos poco a poco empiezan a ser parte de su vida política, envían mensajes y creo que uno de los mensajes más fuertes y que además fue definitorio en la elección de 2018 fue: no nos vamos a convertir como Venezuela en el momento en que teníamos ciudadanos venezolanos que surcaban nuestras carreteras producto de la emergencia humanitaria que padecía el vecino país. En ese momento fue el momento de mayor salida de venezolanos y el discurso de los venezolanos era un discurso que no necesitaba mayor lógica de coordinación porque era: no permitan que les hagan lo que nos hicieron a nosotros. Y era una lógica que repercutió de forma muy fuerte en la campaña de 2018 y que incluso explica en parte por qué el presidente Iván Duque llega a la presidencia. Era un discurso bastante fuerte. Han pasado varios años, la elección de 2022, el tema venezolano estuvo un poco marginalizado, no fue el centro. De hecho, todos los candidatos, con excepción de uno, el señor Federico Gutiérrez, todos los demás candidatos consideraban que era necesario recuperar la relación con Venezuela. En este momento nos encontramos en otra coyuntura, en una coyuntura donde el gobierno de los Estados Unidos ha señalado como criminal Maduro, pero particularmente después de que Nicolás Maduro cometiera un fraude electoral que ha sido absolutamente evidente. Y en esta coyuntura, pues obviamente en un ambiente de polarización que vive el Estado colombiano, sumar la tragedia venezolana, un país que perdió más del 27% de su población en los últimos 10 años, pues se convierte en un discurso narrativo, en una dinámica que está metida en el centro de nuestro debate y que es instrumentalizada por diferentes actores que van desde incluso la misma dinámica de la izquierda. Hay sectores de izquierda que buscan distanciarse de la revolución bolivariana porque consideran que la revolución bolivariana les hace daño, pero también hay sectores de la derecha que se distancian o que se alejan, por ejemplo, de los migrantes venezolanos y que los criminalizan. En ese orden de ideas es un momento bastante difícil porque tanto la elección de 2026, que es de orden nacional, pero la elección de 2027, la cual es de orden local y en la cual por primera vez van a haber ciudadanos venezolanos que van a poder participar electoralmente, aquellos que tienen visa de residencia van a poder lograr unos niveles de participación y vamos a ver cómo esa participación va a venir creciendo a medida que esos ciudadanos hagan su tránsito ordinario del permiso por protección temporal a la visa residencia, que es la ruta que se les ha establecido para poder permanecer en el Estado. Los próximos certámenes electorales, el tema Venezuela va a estar muy presente y la acogida migratoria desde el 2021 no tenemos ninguna medida de regularización migratoria importante para la población venezolana, a pesar que desde 2021 han salido más de 2 millones de venezolanos en el marco de lo que continúa siendo un país en emergencia humanitaria compleja. Ronald, para finalizar esta entrevista, queríamos preguntarte y pedirte un mensaje para esa población venezolana y colombiana ante estas tensiones y también esta incertidumbre de territorios pues, que son cercanos, que son los nuestros y que podrían verse amenazados por el poder de Estados Unidos y sus tensiones con Nicolás Maduro y Venezuela. El momento en que estuvimos más cerca de la guerra en Colombia y Venezuela fue en la crisis de la corbeta Caldas en 1987. En ese momento el ejército venezolano quería que hubiese una guerra porque eso justificaba todo el armamento que habían venido comprando en la década de los 70 y en la década de los 80. En ese momento la diplomacia colombiana había decidido patrullar por el Golfo del que los colombianos llamamos de Coquibacoa y que los venezolanos llaman Golfo de Venezuela, y se empezó una instigación militar.
En su momento, nuestro entonces embajador en Venezuela, Pedro Gómez, trataba de hablar con las autoridades para que esta situación no escalara y deviniera en guerra. Ni los líderes de los partidos, ni el Congreso, ni los medios de comunicación querían generar un canal de diálogo entre el embajador colombiano y el canciller venezolano, que para ese momento era Simón Alberto Consalvi. Nuestro embajador, en medio de la desesperación, llamó a la casa de Simón Alberto Consalvi y la que contestó fue su empleada, una colombiana. Y lo único que le dijo a nuestro embajador fue: deme media hora, embajador. Media hora después, el canciller, que se había negado rotundamente a hablar con los colombianos, se sentó a hablar con el embajador y empezó un proceso que desescaló la situación y que permitió que nosotros desgolfizáramos la relación, creáramos una relación comercial y en los años 90 pasáramos de enemigos a hermanos. Yo no creo que el destino de Colombia y Venezuela puedan ser separados. Y hoy, cuando tenemos 2.812.000 venezolanos de este lado de la frontera y no sabemos cuántos colombianos del otro lado de la frontera, hablar de una guerra, de una salida de fuerza, no es una opción para dos pueblos que son hermanos. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?